Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria chica, la nuestra, la República Dominicana, con la patria caribeña, Latinoamérica. Hay compromiso con el ideal de la humanidad, porque patria es humanidad, el planeta es la humanidad. Lo que ocurra aquí o allá va a repercutir en todo el planeta. Por eso la discusión de hoy con el tema del cambio climático y los fenómenos que estamos viendo, porque esa es la humanidad. Debe ser una sola gran patria. Conversando con Josimael, el tiempo siempre se vuelve muy escaso, pasa muy rápido. Le dejaba el tema de Puerto Rico sobre la mesa, pero además está el tema de México con las elecciones. López Obrador, José Manuel López Obrador, con 20 puntos de distancia frente a su más cercano competidor. ¿Qué puede pasar? Ya ha sido víctima de 2 fraudes, porque así lo ha trazado el norte. Estados Unidos no quiere a José Manuel López Obrador. Yo diría que es un nacionalista mexicano, que es un hombre que ama a su patria, a su pueblo, y que quiere salir, o que México salga de ese sistema de la pobreza, de la corrupción, de la violencia, y quiere enrumbar a México por otro estadio de desarrollo, con más dignidad, con más decoro, con más independencia. Independencia sobre todo del norte. Y tocábamos el mar del tema Nicaragua, pero siguen muchas cosas en Nicaragua. A ver cómo, Josimar, rápidamente recogemos esos 3 elementos: Puerto Rico, México, Nicaragua. ¿Cómo anda la cosa hoy, el pulso que usted tiene? Sí, yo creo que hay que felicitar a los puertorriqueños. El imperio no solo te ataca con las armas, sino también por la cultura. Y eso no ha sido suficiente, y tú lo pusiste sobre el ruedo, cómo los puertorriqueños siguen con su bandera, con su música, pero ellos han logrado captar sectores enajenados que defienden los intereses imperiales, los intereses que los han oprimido, y pretenden esos sectores que han ganado en los últimos tiempos, han ganado en Puerto Rico, fruto también de que el mismo Estados Unidos le ha abierto las puertas y le ha creado una crisis para que los puertorriqueños no piensen en su país, sino que su problema está resuelto en la metrópolis. Pero allá y en el mismo Puerto Rico, ellos son discriminados, son gente, ciudadanos de tercera categoría. Y eso es un problema serio para los puertorriqueños. Y más la gente que tiene dignidad, que sabe que eso es posible, desarrollar su país, que todavía pasando una catástrofe grandísima, Estados Unidos no ha sabido meter la mano como debe ser, porque son los grandes beneficiarios desde el punto de vista económico de esa isla, que incluso la contaminaron con todas esas prácticas militares y con todas esas grandes construcciones que tienen allí del ejército norteamericano, y que lo han usado desde ahí mismo para atacar a otros países nuestros. Puerto Rico algún día levantará mucho más alto su bandera, su canto de libertad, reclamando la historia de esos grandes hombres y mujeres que han luchado por su independencia. Nosotros, desde cualquier lado donde estemos, debemos exigir, y yo creo que el imperio no está en este momento en disposición de asumir la presencia de Estados Unidos con un estado de igualdad en la Unión. Eso no va a pasar, eso entiendo yo ahora con Donald Trump, aún a pesar que lo mantengan en el juego entretenido. Por otro lado, que bueno, en medio de las precariedades y dificultades se dan situaciones difíciles. Estados Unidos está jugando por debajo en el problema de México. No es el tema principal ahora mismo en la política, sino que es el tema económico, lo que implica ya en el sector automotriz, en otras áreas de la importación y exportación, las sanciones económicas en esa guerra que le ha decretado a México, un país que los Estados Unidos son responsables de cómo el puente que hay tanto para migrantes como para los traficantes en el sentido de la droga. Y ese movimiento, esa situación que vive México está planteada en 2 grandes consignas. En el caso de Manuel López Obrador, que es el problema, resolver el problema de la corrupción política que hay en México, señor. Eso es serio. Y la impunidad que todos esos partidos de derecha y que se han acomodado en México han desarrollado. Es un mal
que hay en todo nuestro continente, que hay que irlo afuereando. Y López Obrador ha planteado que la corrupción es responsable de la pobreza en México. Claro, eso no es un tema para chocar con los Estados Unidos, pero hay que tomarlo en cuenta. Tal como dice Alfonso, 2 fraudes le han hecho, le han quitado las elecciones. Ya lo que están es defendiendo, tratando de contener daños los candidatos contrarios. Estamos hablando de los grandes propietarios, dueños y además esos proimperialistas que han entregado México a Estados Unidos. Entonces, esto, el PAN, el PRI y otras fuerzas minoritarias que van, porque en las elecciones de México nosotros hablamos de 1, 2, 3, 4 candidatos, pero hay una cantidad infinita de sectores que están participando en las elecciones. Unos alienados, ¿verdad?, adocenados, otros defendiendo, como es el caso de los aborígenes, de los indios de allá de Chiapas, que llevan su candidata propia, ¿no?, en su comunidad. Entonces, cosas como estas se están dando en México, donde cerró López Obrador con un meeting en la capital, en el Distrito Federal, con un meeting de 85,000 personas. Eso fue un meeting multitudinario en México. Llenó el estadio Azteca, que es uno de los espacios de grandes concentraciones, y eso mismo hizo Ricardo Anaya con un meeting, si se compara naturalmente, de unos 20,000 y tantos gente que participó por el PAN. El PRI también, con José Antonio Meade, Meade, así se conoce en México. Señores, no tienen posibilidad. Es tratar de quitarle la mayor cantidad de representantes en las cámaras para evitar que AMLO tenga, así como se conoce, el control y decidir las políticas que necesita México. Nosotros debemos desde aquí tratar de seguir defendiendo que México salga de su crisis. México tiene la posibilidad ahora, con un nuevo gobierno, en el caso de López Obrador, que todas las encuestas están hablando de eso, está después de los 50 puntos. Eso sería importante. Claro, lo importante sería que ellos logren retornar a la paz, que no siga la criminalidad que hay en México, ese contubernio con el narcotráfico, con esos movimientos hacia Estados Unidos, de la economía y la dependencia, que se acabe. Eso sería importante. Volviendo así un poco a América y a Centroamérica, que República Dominicana va a ser centro aquí ahora mismo de un evento de países centroamericanos. Nosotros vamos a hablar en específico de Nicaragua. Nicaragua es un país pequeño, más pequeño que la República Dominicana. Nosotros tenemos 48,000 y tanto de kilómetros cuadrados, la República Dominicana. Y Nicaragua tiene 30,000 kilómetros cuadrados nada más y 6 millones de habitantes. El país que estuvo creciendo, señores, 4 y 5 puntos. Nicaragua. Estas imágenes, José Ismael. Estas imágenes son de esos grupos, mire, muy parecido a lo de Venezuela, de esos grupos que Estados Unidos estuvo deportando para todo eso Centroamérica, lo que se conocen como las maras. Estos son grupos que ayer pudimos ver en las imágenes, también quitando armas de fuego a las fuerzas públicas. Ahí están respondiendo. La gente, incluso vimos aquí en el país gente conocida hablando de que cómo el gobierno ha ido masacrando a la población. No es así. Estos son grupos organizados y financiados para crear dificultades. Millones de dólares se han perdido en quema de instituciones públicas en Nicaragua. Nicaragua es un país que salió y que logró ponerse a los niveles que todos esos países, hablo de Honduras, El Salvador, que tienen las maras, el caso de Guatemala. Entonces en Nicaragua podemos ver estos grupos de bandoleros en las calles, que no son los estudiantes. Ahora, eso no quiere decir que no haya sectores, que la derecha, que los sectores de oposición están aprovechando y han movilizado estudiantes. Ayer el Congreso en Nicaragua decidió crear una comisión de la verdad, donde están los estudiantes, están los empresarios, la iglesia y el gobierno. Ojalá que esta comisión de la verdad ayude
porque los grandes medios no están contribuyendo a que en Nicaragua haya la paz que debe reinar. Al imperio no le interesa esa paz, lo que le interesa es volver a Nicaragua a la pobreza y tener el control de esa zona para evitar el desarrollo del capital chino en la zona de Nicaragua y en Centroamérica, como ha estado sucediendo. Entonces es triste lo que se está dando allí. Todavía no ha llegado con tanta fuerza la desinformación de Nicaragua en el país, que hay sectores que se están pronunciando y los grandes medios lo están haciendo. Si ustedes ven los periódicos hoy, habla de todos esos incidentes, pero echándole la culpa al gobierno, y no es así. Esa es la situación lamentable de Nicaragua, y aspiramos que con esta relación histórica que hemos tenido con los nicas, ahora en el SICA, que se va a dar ese evento, llamamos a los sectores dominicanos que siempre se han identificado en la solidaridad con estos países a que pudieran entregarle una carta de solidaridad al ministro de Relaciones Exteriores que viene al evento que comienza el viernes, es decir, mañana, aquí en República Dominicana, respaldando la paz en Nicaragua. Ahora, Alfonso... Finalmente, porque el tiempo se nos fue. Vimos ahí la visita de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, hacia acá, con el tema de Venezuela, porque aparentemente como que hay una paz, una calma en Venezuela. No están los grandes medios satanizando la situación de Venezuela, los problemas, que si Maduro, y hay como un silencio en relación a Venezuela. Es un silencio aparente, se está cociendo algo. ¿Cómo anda Venezuela hoy? Estados Unidos no quiere que Venezuela realmente se recupere. Y ese puede ser tema también de discusión entre Putin, también entre los chinos, que tienen grandes inversiones, porque ellos lo discuten todo. Ojalá sea así. Venezuela ha logrado ir recuperándose con la nueva emisión de moneda, devaluada indiscutiblemente, con el aumento de sueldo a los obreros, la tranquilidad que relativamente se vive en Venezuela, con la migración también fuera que se está dando de Venezuela hacia afuera por la crisis que ellos están viviendo, y con todo el golpeo de sectores contra Venezuela. Mira, la Unión Europea, aliada a Estados Unidos, como siempre ha sucedido, está sancionando a los principales cuadros de la dirigencia venezolana. Estamos hablando de la vicepresidenta, le pusieron una sanción, prohibida entrada a la Unión Europea, y así pasó con varios funcionarios del tren gubernamental en Venezuela. Pero todas esas acciones no solo en el orden político, también en el orden económico. Y usted se pregunta, un país rico, ¿por qué no puede comprar? No, miren, Venezuela compra y en el mar desvían la compra para otro país. La venden los funcionarios no, sino los empresarios, o la desvían para otro país. Pues es que parte del bloqueo, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, inició una gira en Brasil, hablando de la necesidad de estrechar el cerco contra Venezuela. ¿Por qué? Si los países latinoamericanos debemos tratar de salir e ir rompiendo la situación que hay de aislamiento, ¿por qué Estados Unidos se empecina en seguir aislando a Venezuela? En que no se le compre el petróleo a Venezuela, en que no se use la moneda, el dólar, fundamentalmente, ya, porque eso es lo que quiere Estados Unidos, por ahora, que no se le compre petróleo y que no se use el dólar en relación a Venezuela, porque se lo confiscan en los bancos extranjeros. No importa que usted pague. Los organismos que califican el desarrollo comercial ya dijeron, Venezuela no tiene capacidad para pagar, para negociar, para comprar. Por tanto, es un país donde no debe haber inversión. Gracias a ese pueblo que ha logrado mantenerse con hidalguía en el desarrollo de su democracia interna, con sus elecciones, y desde aquí nosotros felicitamos a los venezolanos de cómo ligeramente han ido solventando la crisis a pesar del cerco. Hoy está el vicepresidente Mike Pence en Ecuador. Cantidad de gente y sectores sociales estuvieron repudiando la presencia de este halcón en el continente. Bueno, muchas gracias, José Ismael, por estar con nosotros y compartir estas reflexiones, estas informaciones del cuadro de América Latina, del Caribe, y una vista mundial, porque vimos el tema China, Rusia, Estados Unidos, interesante. Nos da una panorámica
de lo que pasa en el mundo y de las tensiones que hay por las cuestiones geopolíticas y las cuestiones económicas. Los intereses mueven el mundo. Los clásicos dijeron, la economía mueve la política. Hay otros que piensan que la política mueve la economía. Ahí hay una imbricación muy fuerte entre política y economía. Una cosa va de la mano con la otra. Los empresarios, cuando entran en la política, no lo hacen por la política, lo hacen por sus intereses. Los políticos que están ahí andan buscando intereses económicos para situarse. Hay un maridaje muy estrecho entre política y economía. Pero bueno, son de las cosas de este mundo de Dios. Gracias, José, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar ahí. Y mañana, de nuevo aquí en Voz para el Cambio, a partir de las 7:30 de la mañana. Muchas bendiciones para todos y para todas.